El doctor López Cano, él estuvo en un centro de aislamiento y lo primero que queremos preguntarle, él te está escuchando, pero es, ¿cómo es estar ahí adentro? Hola, Paulino. Bueno, eso no es un centro de aislamiento, eso es más bien un centro de reclusión forzada, custodiado por policías y al que ponen toda la formación para mantener detenidos y criminales. Ellos no distinguen si son menores de edad, mujeres, niños o profesionales, como en mi caso, sino que simplemente le aplican el sistema reclutorio que tienen en su formación. Por eso en todos lados yo siempre dije que eso es un centro de reclusión forzada por la naturaleza del mismo, porque no media la voluntad, más que un decreto provincial que viola totalmente los derechos humanos y las convenciones de los derechos civiles y sociales de los individuos. Héctor, ¿cuándo hizo la primera denuncia usted? Sí. ¿Cuándo hizo la primera denuncia usted pública, digamos? Y creo que aproximadamente el 18, 19 de febrero, cuando volví de Corrientes, después de 10 meses de no ver a mi familia, de estar trabajando en el servicio de urgencias y terapia intensiva del Hospital Central, que es el principal centro de referencia de toda la provincia, y antes del cierre de frontera también centro de derivación de Paraguay. Trabajaba en esos dos servicios. Siga, doctor, siga. Trabajaba en esos dos servicios y fui a ver a mi familia después de eso y me metieron en esos centros de reclusión, a pesar de que ya tenía 3 hisopados negativos a lo largo de 17 días, lo cual yo consideraba que el virus ya se había extinguido y por lo tanto podía volver a trabajar. Yo lo que pedía era volver a trabajar. Claro. O sea que usted atravesó en carne propia, digamos, lo que fue el fenómeno de limitaciones que existieron respecto a la libre movilidad y, sobre todas las cosas, de las libertades individuales. Libertades individuales muy elementales, humanas. Ver a la familia, ver a un ser querido en una situación delicada o no, no importa, etcétera. Aún así, con 3 hisopados negativos, a usted le habían dicho y lo retuvieron que no podía efectivamente ejercer la medicina. ¿Entendí bien? No podía ejercer medicina, sí, ni hacer la cuarentena domiciliaria, a pesar de que en la ciudad de Formosa yo alquilo solo, porque mi familia está en Corrientes. También pedí hacer la cuarentena domiciliaria y someterme a los 2 hisopados más que me exigían y tampoco me permitieron. O sea, me permitieron solamente los 4 últimos días. Una vez hecho el 5.º hisopado, y bueno, pero lo gracioso fue que me ponen en cuarentena para evitar un contagio, pero el último día de cuarentena me mandan un allanamiento con 20 policías, 3 móviles, sin ningún equipo de protección, no tenían el camisolín, no tenían la máscara facial, no tenían guantes. Aún en la supuesta cuarentena que ellos imponían, mandan un allanamiento. Yo tendría que estar aislado en mi domicilio y ellos mismos quebrantaron su propio protocolo. Qué impactante, ¿no es cierto, doctor? Porque usted mismo desde el lado médico y con ojos médicos observaba una irregularidad flagrante respecto a una situación que no podía ser de ese modo, que debía tener todos los cuidados habidos y por haber y con los protocolos establecidos. Increíble, porque esto le pasó a usted, lo vio y vivió en carne propia y parecía casi como un oxímoron, que le estaban pidiendo a usted que haga lo que el otro no hacía y tenía que hacer cumplir, ¿verdad? Exactamente, esto yo empecé con mis colegas como una discusión científica en primer término, ida y vuelta de ideas y bajando protocolos y demás cosas, y al no imponerse la razón, bueno, empezaron a imponer la fuerza. Cállate ya, deja de molestar, y bueno, y la policía lo mandaron como un apriete más, como un modo de imponer disciplina, justamente para hacerme callar. Pero bueno, eso es lo que estamos viviendo en la provincia de Formosa. Doctor, ¿cuántos hospitales tiene la provincia y cuántas camas disponibles para atender pacientes con COVID registra? ¿Tiene esa estadística, ese dato? ¿Se conoce públicamente? No lo tengo. Yo no lo tengo a mano. Eso lo maneja el Consejo Provincial de la Emergencia COVID. Está bien, pero por ahí lo conocía. ¿Y sabe más o menos cuántos pacientes hay hoy internados con COVID? Si es que hay alguno. No, tampoco.
No, tampoco ese dato no lo tengo porque, ya le digo, eso lo manejan, las estadísticas los manejan la gente del gobierno exclusivamente. Diego, ¿sabemos nosotros? A ver, mirá, Paulino, A ver. sí, te iba a decir ese dato. Hay 168 camas aquí en Formosa, divididos entre los que es una terapia intermedia y la terapia intensiva. Hoy la capacidad es del 50%, significa que existe una alta capacidad todavía, ¿no? Usted me corregirá, doctor, como para que no tenga que haber una fase 1 aquí en Formosa. Los contagios, la realidad es que son pocos a comparación de lo que pasa en el resto de las ciudades. Acá te piden 2 PCRs para entrar. Yo cuando llegué vía Chaco para luego entrar a Formosa, nadie me pidió nada para entrar. Y está prácticamente en una fase 5, teniendo muchísimos más contagios de los que hay hoy acá en Formosa. Claro, Chaco, que es si una vos me provincia, decías, perdón, digo que es una provincia que padeció mucho el COVID dale. y demás, ¿no? Sí, totalmente. Y tampoco tiene muchos casos activos. Y vos pensás que los casos activos que hay en Formosa están aislados. No salen a ningún lado. Están en los centros de aislamiento o haciendo el aislamiento domiciliario. Claro, centro de aislamiento. ¿Me permitís Sí, Héctor, perdón, Sí, me permitís, mi crítica en este momento es que a un año de cuarentena en Formosa nos encontramos en fase 1, cuando la cuarentena recomendada por la OMS no tiene que ser más de 6 meses, nosotros llevamos el doble y la cuarentena solo sirve para preparar el sistema. Y como dijo acá Diego, no estamos desbordados, Diego Lewin, sí, perdón. No estamos desbordados, existen camas, o sea, no había ningún justificativo para volver a fase 1. Y de ahí la rebelión popular. Formosa en este momento está en un estado de desobediencia civil hacia las autoridades, justamente por lo incomprensible de la medida. Mirá, Paulino, acá tengo los datos exactos para dártelos. Son los últimos, a lo sumo le faltará 1 o 2 días de actualización. Pero en total Formosa Capital tuvo 275 casos, de los cuales tiene 122 activos nada más. Clorinda, que es otra de las ciudades que está bastante complicada, tuvo en total 420 contagios y tiene 73 casos activos. ¿Sabés cuántos muertos tuvo la ciudad de Formosa? 1. ¿Sabés cuántos tuvo la ciudad de Florinda? 2. Esas son las 2 ciudades de Formosa que están en fase 1. Mirá vos, porque yo recogiendo los datos, si fuese el gobernador, me jactaría de haber sido muy exitoso en el combate con. Me jactaría de haber administrado la situación sanitaria de un buen modo, sin haber vuelto a fase 1 ni tomando esa decisión. Habría pedido el máximo de responsabilidad, la máxima concientización, habría pedido por las medidas de distanciamiento social indispensables y para mantener naturalmente el sistema operativo y con posibilidades de. Pero como algo que puede ser absolutamente favorable, termina siendo absolutamente el desencadenante de un evento político inimaginable hace, qué sé yo, un par de meses atrás. Quiero que Javier y Lourdes también participen, al menos con una pregunta cada uno. Sí, doctor Cano, Javier Lanari lo saluda. ¿Cómo anda? Le quiero preguntar por algo. Hola, que me consta que está pasando y que pasó durante un año de cuarentena, que tiene que ver con las personas que padecen otro tipo de enfermedades complejas, ¿no? Especialmente y puntualmente el COVID. Quiero preguntarle cómo hacen esas personas con los tratamientos que muchas veces se tienen que cumplir en Buenos Aires o en otras provincias porque en Formosa, no están las condiciones dadas. ¿Cómo está haciendo esas personas? ¿Cómo hacen? Sí, a eso voy. No le quería interrumpir a Paulino cuando estaba diciendo el modelo exitoso desde cierto punto de vista porque se dedicó solamente al COVID, abandonando otras patologías. Acá se abandonó el tema del dengue, se abandonó el tema de la tuberculosis, de la desnutrición infantil, los tumores, la hipertensión arterial y los tratamientos en otras provincias no se podía hacer, por ejemplo en Capital Federal, pero también los pacientes del interior no podían venir a la ciudad capital acá de Formosa. O sea, el gobierno encaró todo para el COVID, abandonando otras enfermedades. Está muy bien, Héctor, no porque tuvo en cuenta. Perdóneme, está muy bien ese punto que usted marca, porque acá hemos hecho mucho por pedir que haya una integralidad en el abordaje del COVID en medio de la pandemia en términos de sanidad pública.
porque no se puede lo uno privilegiar sobre el resto. Está bien que el máximo esfuerzo esté ahí, pero el resto también había que atenderlo, porque ahí no hay tiempo que perder. Y efectivamente usted hace bien en marcar esto. Las enfermedades mentales tampoco fueron tenidas en cuenta. Correcto. Que aumentaron muchísimo durante la pandemia y fueron totalmente abandonados. Personas que nunca tuvieron consulta por enfermedades mentales en este momento lo tuvieron. Sí, Lourdes. Sí, yo le quería preguntar, doctor, porque usted mencionó justamente los centros de aislamiento, estos centros de reclusión forzada, como usted lo llamó. ¿Todavía siguen existiendo? Porque tengo entendido que la Corte Suprema había pedido un informe a la provincia de Formosa para ver si aún existen o si ya se habían desmantelado todos. Sí, aún existen, solo que en ese centro tienen que estar ahora personas menores de 60 años y mayores de 18, aunque hasta la semana pasada ese mismo protocolo no se cumplía. Había un anciano de 70 años no vidente que estaba encerrado con su nieta de 16 años, menor de edad, que era la que lo asistía. Pero en este momento sí, siguen existiendo. Tienen que permanecer 10 días en esos centros de aislamiento y que, bueno, siguen funcionando, a pesar de que se puede hacer el aislamiento en la casa. Claro, justamente eso. Para hacer el aislamiento en la casa lo mandan a un asistente social, que es la que hace el relevamiento a ver si esa persona puede hacerlo o no en la casa. O sea, si la persona es pobre y no tiene una habitación para sí mismo, ya no puede hacer el aislamiento en la casa. Tiene que estar encerrado por ser pobre. Qué impresionante. Doc, le mando un abrazo. Gracias por esta deferencia para con nosotros, por este ratito. Quería hacer un saludo por el Día de la Mujer, y a pesar que hay dos mujeres que ahora en Formosa, la concejal Neme pasa el Día de la Mujer enyesada uno de los brazos por un garrotazo que recibió de la policía, y otra mujer con 4 balazos de gomas en el pecho. Así que por el resto, mi saludo a las mujeres de todo el programa. Muchas gracias, doctor. Son siempre muy bienvenidos. Gracias, Diego.